Hola hermanos y hermanas, esta es la segunda reflexión que tendremos en estos días de confinamiento por la pandemia que sigue avanzando lamentablemente. El tema que tenemos ahora es la manifestación de Jesús cuando entró a la ciudad de Jerusalén, la muy famosa historia de la entrada triunfal, como se conoce, de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Llama la atención la manera en que muchas veces esta entrada se ha interpretado, porque justamente algunos de los planteamientos más inquietantes acerca del propósito y la estructura del Evangelio de Marcos, el capítulo 11 específicamente, tienen que ver con la forma en que este texto expone los conflictos ideológicos y religiosos que debió enfrentar Jesús de Nazaret, así como la decisión de mantenerse durante mucho tiempo en la clandestinidad, apartado, sin darse a conocer como Mesías, hasta el momento en que decidió llegar a la ciudad de Jerusalén para enfrentar un destino que él mismo veía como muy adverso. A sabiendas de que la oposición hacia su labor crecía progresivamente en los polos del poder político y religioso, este evangelio muestra cómo él optó por trasladarse a la capital de Judea y protagonizar algunos de los episodios más provocadores para la presencia imperialista romana y para la ortodoxia religiosa que controlaba el templo y todos los aspectos oficiales de la espiritualidad de su época. Los anuncios que el propio Jesús hizo acerca del rechazo y la violencia que viviría allí han sido leídos casi siempre en una clave determinista, profética, de anticipación que todo trata de resolver y que le hace poca justicia en realidad a su inquebrantable decisión de hacer frente a lo que el biblista mexicano Carlos Bravo Gallardo denominó en un libro memorable el centro del poder político, militar y religioso. Los cuatro evangelios ciertamente dan fe de la siempre mencionada entrada triunfal a Jerusalén, que tradicional y convencionalmente también marca el inicio de la llamada Semana Santa. Pero justamente el hecho de que sea la primera versión la que escribió Marcos y que en ella se resta, para empezar, entre tantos otros detalles, el protagonismo del futuro apóstol Pedro y solo se menciona que Jesús encargó a dos de sus discípulos la preparación de los pormenores de su llegada a la ciudad, eso marca ya una diferencia importante en cuanto a la forma en que este evangelio describe los acontecimientos. Bravo Gallardo justamente es quien destaca que la llegada de Jesús a Jerusalén forma parte de un conjunto de acciones simbólicas y proféticas, junto con la maldición de la higuera y la purificación del templo, la expulsión de los mercaderes, todas ellas encaminadas a denunciar la falsedad de la autoridad religiosa en el marco de varias controversias que lo enfrentaron directamente a sus adversarios, como se ve en las secciones siguientes del Evangelio. La enorme ambigüedad del episodio de la entrada a la ciudad procede de lo que significó diferenciadamente para sus seguidores y para sus enemigos. Los primeros, los seguidores, que aparecen en la historia, en el relato de la entrada en un auténtico delirio, al integrarse a la romería que acompañó a Jesús, en una imagen que está prácticamente calcada del libro de Zacarías, su capítulo 9, y que avivó enormemente la imaginación popular, sobre todo de la gente más pobre, al ver cómo se cumplía para ellos la visión idealizada de un fuerte aspirante a Mesías, un libertador, un anticipo palpable del reino divino tan anhelado, con las características de humildad y con todos los simbolismos propios de las proyecciones proféticas antiguas. Los adversarios vieron en esa acción tan audaz la provocación más directa y la confirmación de que la fama que precedía a Jesús como autor de milagros, sanidades y exorcismos no era una ficción, sino que se trataba
de un auténtico llamado a la subversión, así fuera solamente espiritual o simbólica, pero con claros tintes de rebelión contra el Imperio Romano y sus colaboradores locales. Con esas acciones, nos explica también este biblista, se definió claramente Jesús como un profeta alternativo, cercano al pueblo, que simpatizaba profundamente con él, que percibía sus anhelos, sus esperanzas, sus deseos profundos. Creo que en estos días de dificultad, de temor, de miedo por lo que está aconteciendo con esta contingencia sanitaria, se puede percibir una vez más cómo la ansiedad popular puede desbordarse, puede ocasionar sentimientos, ideas, expresiones psicológicas a veces cuestionables, difíciles de aceptar. Pero también debe llamarnos la atención el hecho de que Jesús, al retomar esas esperanzas y al canalizarlas e incluso centralizarlas en su persona, fue capaz de articular una protesta, una resistencia espiritual que, como se celebra precisamente de manera tradicional, pues encarna en la figura de los niños, de las niñas, de las personas que ponían sus mantos para que fuera avanzando el animal sobre el cual iba montado Jesús. Es necesario entonces que nuestra nueva relectura del Evangelio de Marcos y de toda la historia de la última semana de la vida de Jesús esté marcada, esté teñida y dominada por una visión de un Jesús alternativo, fiel a los ideales proféticos de los antecesores que él tuvo, porque justamente con estas acciones simbólicas de los capítulos 11 y 12, Jesús va a negarle al centro judío toda autoridad para pedirle cuentas sobre lo que él hacía, va a desenmascarar su responsabilidad en la muerte de los profetas y va a desautorizar también las pretensiones romanas sobre Israel, además de trastornar la sabiduría tradicionalista de grupos como el de los saduceos. Para estos tiempos es necesario entender que la entrada de Jesús a Jerusalén, con todo y ese tono triunfalista con el que se ha interpretado, significó más que una explosión de júbilo que realmente aconteció, representó también la posibilidad de que el pueblo viera en su persona cómo el reino de Dios podía ser una realidad para la gente que más lo esperaba. Desde ese punto de vista, Jesús manifiesta al pueblo, le manifiesta su presencia, su solidaridad y su cercanía. Quiera Dios que podamos aprender desde esta relectura nuevos horizontes de comprensión para nuestra visión de lo que representa la última semana de la vida de Jesús y cómo sus planteamientos siguen vigentes hasta el día de hoy para la fe de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos.